La mecánica es una rama de la física que nació en la antigua Grecia, de la mano de Arquímedes y Aristóteles, y comenzamos lentamente a entender cómo los cuerpos se mueven e interactúan con las fuerzas, con la energía. Sin embargo, con el paso del tiempo empezamos a entender que hay otros sistemas que funcionan de manera muy particular. La luz, por ejemplo, es una cosa particularmente interesante, que si yo le pregunto si es una onda, me va a decir que sí. Y si le pregunto si es una partícula, también me va a decir que sí. El estudio de la luz en particular cae en manos de otra rama de la física, cae en manos de la mecánica cuántica. Y el estudio de la mecánica cuántica aplicada a la luz nos permite, por una parte, entender aquellas propiedades más misteriosas que tiene la luz, pero por otro lado, desarrollar una serie de aplicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la criptografía y el entrelazamiento cuántico, propiedades cuánticas de la luz. Todo es revelado a través de la luz, pero la luz al mismo tiempo es altamente misteriosa, tiene particularidades que no son fáciles de entender, que no son fáciles de comprender porque no estamos acostumbrados en nuestro mundo macroscópicos a ver las consecuencias de la mecánica cuántica, que es las leyes de la física que estudia las escalas más pequeñitas de la materia. Por lo tanto, a esa escala las cosas cambian. Es como que las leyes no fueran las mismas desde el mundo macroscópico al mundo microscópico. Ahí pasan cosas muy interesantes. La luz se manifiesta de maneras diferentes. Por ejemplo, tiene esta dualidad, onda-partícula, el entrelazamiento, la superposición. Son conceptos que no son fáciles de entender y que incluso grandes mentes de la historia, de la ciencia, por ejemplo Albert Einstein, de alguna forma se oponían a que la cuántica fuese una teoría real que realmente describiera nuestra dinámica. Y es súper interesante no perder de vista el rol que tienen los científicos y las científicas, ¿cierto?, al tratar de entender el universo, el mundo. Nosotros lo que queremos hacer es describir la realidad. Eso es nuestro trabajo fundamental, es describir la realidad con algún tipo de modelo, matemática, etcétera. Dar cuentas de fenómenos que se observan en esta realidad y después poder predecirla. No solamente basta una teoría, sino que yo tengo que tener las herramientas de poder predecir esta realidad que estoy observando. ¿Dónde está el misterio o dónde está la magia de todo esto? Que la realidad es dinámica. La realidad o la verdad, como ustedes quieran llamarlo, cambia a medida que como seres humanos tenemos más desarrollados nuestros sentidos. Un ejemplo muy claro de esto es, ¿cierto?, en la prehistoria o hace muchos siglos atrás, cuando la gente pensaba, ¿cierto?, que la Tierra era el centro de todo, era muy lógico pensarlo así. Si tú te imaginas el ser humano, ¿cierto?, que no tiene ningún tipo de tecnología y simplemente tiene sus ojos, si él sale de su casa o de donde sea y ve el movimiento de los astros, es muy fácil concluir que uno está al centro de todo. Pero eso es una realidad parcial, es una realidad que está a medias, porque en realidad si uno hace observaciones astronómicas más complejas, se da cuenta que el universo no es así. La Tierra no está al centro de las cosas, sino que es el Sol, y hay ciertos movimientos de los astros, ¿ciertos?, que dan cuenta de esta nueva realidad. Con la cuántica es algo muy similar. Con la cuántica, por mucho tiempo, había una teoría ondulatoria de la luz que daba cuenta de gran parte de los fenómenos ondulatorios, pero empezaron a aparecer ciertos experimentos, como por ejemplo el efecto fotoeléctrico, la radiación del cuerpo negro, incluso el movimiento de un electrón en el átomo, que no podían ser descritos con esta fenomenología, con estas leyes. Y en ese momento no había más remedio que atreverse a pensar lo impensable. Estuvo este científico de apellido Planck, que en un momento tuvo que pensar y decir, ¿qué pasa si, de alguna forma, esta luz, que yo sé que es una onda, porque hemos hecho experimentos donde sabemos que la luz es así, pero qué pasa si, de alguna forma, esta luz también es partícula o tiene algún tipo de comportamiento corpuscular? Y esa fue la idea base que tomó Einstein después para explicar el efecto fotoeléctrico. Y de hecho el Nobel de Einstein es por eso y no por su teoría de la relatividad especial y general, que es realmente el gran trabajo de toda su vida. Y ahí, en ese momento de la historia, no queda más que atreverse a pensar
algo muy diferente a lo que uno estaba acostumbrado. Y empieza a aparecer la mecánica cuántica, a fundarse, a entender sus axiomas, cómo esto funciona, pero a medida que la teoría empieza a avanzar, que se empieza a dar fundamento, a darle forma a todo esto, nos damos cuenta que tiene también consecuencias muy contraintuitivas. Por un lado, ya que la luz es una onda, pero también parece ser una partícula, no queda más que admitir que es ambas al mismo tiempo. No es o una o la otra, sino que realmente en su fundamento es ambas al mismo tiempo. Y eso hace que de alguna forma la luz se transforme o se comunique con nosotros, por así decirlo, en los experimentos de una forma u de otra. Si yo le pregunto a la luz, Luz, ¿tú eres partícula? La luz me va a decir, sí, yo soy partícula. Si yo le digo a la luz, Luz, ¿tú eres onda? Pues la luz me va a responder que es una onda. Es como mirar un cilindro desde dos ángulos distintos. Si yo lo miro desde un lado, voy a concluir que el cilindro es un círculo. Si lo miro desde el otro lado, voy a concluir que el cilindro es un cuadrado, pero en verdad es ambas cosas al mismo tiempo, solo que yo tengo la capacidad de ver desde un ángulo o del otro. Lo mismo pasa con la luz. Parece estar estas dos verdades que son ortogonales, que uno dice no pueden ser. ¿Cómo pueden ser estas dos cosas al mismo tiempo? Pero es parte de la realidad que es mágica, que es diferente, que parece ciencia ficción. Hay montones de películas y libros que dan cuenta de que es así. Y a pesar de que es una de las teorías más contraintuitivas, es la más demostrada hasta la fecha. Hay miles de experimentos nobles, cierto, que se han dado por verificar estos principios cuánticos, esta teoría. El entrelazamiento es una de las facetas más fascinantes, creo yo, de la cuántica. El entrelazamiento es un recurso, es una propiedad al principio que se descubre en los axiomas de la cuántica, que por mucho tiempo, cierto, mentes brillantes de la historia se opusieron firmemente a que esto pudiese ser real, pero lo era. Finalmente el entrelazamiento es esta capacidad que tienen dos partículas que interactúan en algún minuto, en algún segundo de su existencia y quedan entrelazadas por siempre, de tal forma que uno no puede describir cada una por separado sin describir a un todo. Y es aún más fascinante porque el estado de esta, imagínense que pueden tener dos colores cada una puede ser o roja o azul, pero yo no sé de qué color es cada una. Si yo estas dos partículas la mando a dos galaxias distintas y en una mido que una partícula es roja, inmediatamente yo sé que la otra partícula está en azul. No necesito medir, no necesito hacer nada, es instantáneo, es incluso más rápido que la velocidad de la luz y eso es otro tema muy fascinante que uno puede explorar por qué esto sucede. Entonces el entrelazamiento es un recurso inimaginable que claramente está trayendo avances tecnológicos como por ejemplo la computación cuántica. Todos los fundamentos de la computación cuántica, de la información cuántica son por estas propiedades, que la luz es una onda, es una partícula, que puede estar, como es una onda, tiene un principio de superposición, que además está entrelazada, puede estar entrelazada en distintas partículas, en distintos grados de libertad, y eso abre tecnologías que son increíbles, que son difíciles de entender y de imaginar, pero que son fascinantes al mismo tiempo. La física cuántica parece ciencia ficción, pero no lo es, y el atreverse a pensar lo impensable hace que el horizonte de conocimiento de la humanidad avance. A veces es difícil, a veces uno tiene que oponerse a grandes mentes de la historia, ¿cierto? En nuestros tiempos le pasó a Galileo, a Copérnico, a mucha gente más, ¿cierto? Los padres de la mecánica cuántica, pero sí se hace ciencia. Y es importante el atreverse a pensar distinto para describir esta realidad que es dinámica y que va cambiando a través de los sentidos. La luz lo revela todo. La mecánica cuántica puede parecer completamente contraintuitiva. Es algo que muchas veces se escapa de nuestra imaginación y no logramos entenderla. Sin embargo, es interesante saber que la experimentación en esta área, y particularmente lo que tiene que ver con la luz como elemento cuántico, permanentemente ha demostrado que funciona, aunque sea contraintuitiva, aunque las conclusiones parezcan asombrosas y muchas veces casi mágicas. Sin embargo, el estudio de las propiedades cuánticas de la luz permite, por ejemplo, generar mejores sistemas de protección de datos a través de la criptografía que está basada en los aspectos cuánticos de la luz, así como también entender otros aspectos particularmente complejos, como el entrelazamiento y otros fenómenos de carácter cuántico. Es interesante averiguar que en nuestro país se hace investigación en esta área, no solo desde el punto de vista teórico,
sino que también desde el punto de vista práctico, particularmente lo que tiene que ver con la luz.